Buenísima noche, familia. Hoy estamos aquí, vamos a tener unos invitados excepcionales, nuestro primo Luis Adolfo Jiménez, que se dedica, ¿quién no lo conoce? A nuestro primo Adolfo, que es un fenómeno. Y a nuestro primo Agustín Borja, más conocido como el primo Justi, aquí en redes sociales. Buenísimas noches a todos que os vais incorporando. Os pido que compartáis ese live, para que tenga la mayor difusión posible. Buenísimas noches a todos y a todas, primos y primas. A ver si se entran los primitos. Creo que ya tengo aquí al primo Adolfo. Es fenomenal. A ver, Adolfo, ¿dónde estás? Adolfo. Buenísimas noches. En breve llego. Vale, ahora entra nuestro primito José, también el Pochas. Amaro Viven. Vale. Muy buenas, ¿cómo está usted, tío? Buenas noches, primo. Muy buenas noches, ¿qué tal está? Bien. Trátame de tú, ¿vale? No me hagas más Ah, mayor. vale. Estoy buscando Eh, el trípode, que no sé qué he hecho con él. sí, vale, cuando puedas te pones la cámara. A ver. Luis, ¿no? Te llamo Luis en vez de Luis Adolfo, ¿no? Sí, O Luis. Adolfo. Luis. ¿Y cómo te llamas tú? Que no me acuerdo ya. Jonathan. Soy tu primo Jonathan. El primo Jonathan. Eso es. El otro día indagando ahí con un familiar, ¿Sí? eh, que somos familia, chacho. Sí, te tenemos una parte por los Ramírez, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Mi abuelica era es de los Lázaros, de allí, de Valladolid. ¿Cómo se llamaba ella? Dolores, la que se casó con el Pirente. Almicas. Pues sí que somos familia, sí. Vaya, ya te digo. Ella era prima carnal de mi bisabuelo Juan Antonio, que le conocían de mal nombre por el Calavera. Vaya. Prima Sí. carnal. Vale, ya he encontrado el trípode. Estoy invitando también a primo Agustín para que se conecte. También se va a unir con nosotros el primo Pochas, nuestro invitado, que es, bueno, nuestro colaborador, que siempre está con nosotros. Fenomenal. Aquí pasamos un buen ratito, con citas, y para descubrir un poquito nuestra genética, nuestro origen, que muchos dicen buenas noches. Unos dicen que venimos de la India, otros dicen que venimos del pueblo hebreo, de las 12 tribus de Israel. Buenas noches, primo Agustín. Buenas noches. Menudo equipo tenemos hoy, ¿eh? Que Dios os bendiga mucho. Igualmente. Igualmente para vosotros. Pues vale, presentación ninguna porque ya todo el mundo os conoce. Hay más al primo Luis, que es un fenómeno. Es un fenómeno, Sí. primo Luis. Y aquí, primo Fuchi, pues nada, ese primo de Zaragoza. Predicador, ¿no, primo? Sí, Los obreros de Filadelfia. desde hace 16 años. Ah, qué bendición. Qué bendición. También estás trabajando con la juventud. Sí, trabajo en el tema de menores, llevo el tema escolar. Yo estoy metido mucho Revolución en Gitana, perdona que te interrumpa, Justi. ¿Puedes darme como moderadores? ¿Puedes Sí, darme...? tengo, No, sí, pero que sí, me puedes dar permisos. sí, ¿y cómo hago yo esto? Vale, pues simplemente voy a mandar ahora un punto y lo que vas a hacer es, me das encima del nombre, Amaro Viven, le das ahí y ahí te aparece la opción. Arriba los 3 puntitos, ¿no? Tres Ujú, puntitos. Añadir moderador. ujú. Confirmar. Perfecto. Vale, eso es. Cualquier comentario que veáis así, mientras estemos hablando, pues lo borréis, lo bloqueáis. Sed libres, sentidos libres. Y Fenomenal.
No sé por dónde empezar, la verdad no sé por dónde empezar, porque normalmente suelo pasar las preguntas y demás, pero hoy no se pasa ninguna pregunta a nadie, a ninguno de los dos. Pues bueno, voy a empezar con el primo Luis, que ha entrado el primerico. Muy bien. ¿Cómo te dio, Luis, por andar en este mundo de la genética, de buscar? ¿Cómo fue? Al principio no me interesaba el asunto del origen, pero al ver que había tanta desinformación, pues me metí a la tarea de investigar. Yo mismo me sometí al test de ADN, comparé mi haplogrupo y al final, efectivamente, una persona que ya, si de verdad le interesa el origen del pueblo gitano, debería de hacerse el test de ADN. Em, Al principio yo no quería meterme en este tema, yo estuve apenas 9 meses investigando a diferentes fuentes, diferentes autores, historiadores, etnólogos, genetistas. He leído algunos estudios genéticos que se hicieron a los gitanos en diferentes momentos de la historia y al final pues se determina efectivamente un origen indio. Pero antes de hacer todo esto yo simplemente me enfocaba en localizar el origen, ¿vale? Genealógico de cada familia de aquí del norte de España. Sí. ¿Vale? Como una manera de ayudar o de contribuir a la aclaración, perdón, de la historia y origen de muchos apellidos que fueron adquiridos. Todos los gitanos, sabed que los gitanos nunca hemos tenido apellidos, ¿vale? Nunca hemos tenido apellidos. Yo tengo, de hecho, Jiménez con G en el DNI. Mi verdadero apellido es Motos, Motos Jiménez. Anda. Mi abuelo se cambió el apellido, se puso los dos apellidos de su madre y razón por la cual ni mi padre ni Gloria Estén ni yo tuvimos motos nunca. Claro, a eso a mí me llamaba poderosamente la atención, porque en mi casa apenas oíamos referencias a la familia, del origen de diferentes apodos, que eran un método de identificar, como dicen los payos, a diferentes clanes, diferentes casas, ¿no? Y ahí vi un sistema de identificación bastante bueno, ¿vale? Que nos remonta casi al inicio de la diáspora de los gitanos cuando salen del noreste de la India hace aproximadamente 1500 años. Vale. Primito Luis, ¿en qué región de España crees que se guardan más registros históricos valiosos sobre el pueblo gitano? Ya que se Aragón. estado indagando. En Aragón, especialmente en Zaragoza, Bueno, se tiene, por ejemplo, el primer registro de gitanos que llegan a España, de la península ibérica. Estos eran llegados de Grecia, llegaban de Grecia y decían llamarse Juan y Tomás de Egipto Menor. Egipto Menor, tenemos que comprender que de ahí viene la palabra gitano. Nosotros no somos gitanos, nosotros somos el pueblo de Rom, ¿vale? La palabra gitano ha sido impuesta. Rom significa hombre, también se puede interpretar como marido, y ese es el origen de la palabra egiptano, gitano. Esa fue una evolución que hubo por parte de los payos, valga la redundancia. vale. Agustín, Justi, ¿qué opinas sobre el debate que hay ahora? Bueno, ahora ya lleva unos añitos Oh, 15 sobre años. sobre la entidad gitana y la genética. ¿Son compatibles son compatibles o son caminos distintos? No sé si me Va- A ver, primeramente que no tendría que ser un debate, ¿vale? Porque un debate es un intercambio de ideas con respeto, ¿no? Pero dentro de ese debate tendría que haber un rigor, bueno, un rigor. Entonces, es como debatir si la Tierra es plana o redonda, ¿vale? Si un doctor en astronomía o uno de la NASA dice que es redonda, pues yo no voy a ser un negligente para decir que la Tierra es plana, ¿no? Pues esto es igual. Para mí, este debate que ha polarizado al pueblo gitano y que realmente nos ha desviado de otras cosas más importantes que tenemos pendientes el pueblo gitano, por desgracia, y me he dado cuenta que es, es un debate donde hay un argumento científico y empírico, ¿vale? Donde hay pruebas fiables, contrastadas y fehacientes, y en el otro lado es una teoría
basada en la fe, y de gente que está aprovechando, a veces, no en todos los casos, pero a veces el fanatismo religioso de algunos, y detrás de toda de esta conspiración, que ya hablará el Luis de esto, Sí. hay gente que está trabajando para esta conspiración sin saberlo, porque están siendo seducidos y atraídos. Para mí este debate, amigo mío, no tendría que existir, porque no es un debate, es absurdo. Es como, ya te digo, yo siempre digo que si yo le puedo debatir a un antropólogo o un doctor en antropología experto en genoma humano, y no soy antropólogo, ni soy historiador, ni soy... ¿Qué debate es ese? Es absurdo. Yo tengo un amigo que está por ahí, que se llama Pedro, pero es licenciado en Derecho y tiene un máster además. Yo no puedo ponerme a hablar de derecho internacional o de derecho penal, no puedo porque yo soy un neófito y él es una persona licenciada en Derecho que se ha currado su carrera de 5 años y ha aprobado todos los exámenes. Entonces sería absurdo, sería un debate absurdo que yo me pusiera a debatir con él, ¿no? Pues así de absurdo, y lo digo con todo respeto del mundo, es cuando alguien, un gitano, una gitana, o un farmacéutico, o un tiktoker, o uno del mercadillo, quiere corregir, enseñar a un genetista. Vaya. Sí. En Facebook tuvimos al farmacéutico y gracias a Dios que antes de empezar el live te estoy hablando, Luis, Lo sé. hace varios años. Gracias a Dios que dije al principio, no sé, una iluminación de Dios que me dio, que dije, no me hago cargo de lo que se diga por parte del invitado. Menos mal. Incluso hicieron un vídeo, el gitano el Cano, metiéndose con Revolución Gitana, que le habíamos hecho una gitano. Hablé con él y me dijo, sí, hijo, disculpa, no te preocupes, voy a hacer un vídeo disculpándome y hablando por lo que estáis haciendo y demás. No hizo el vídeo, ni mucho menos, y espero que lo haga. Entonces, una pregunta para ambos. Vale. ¿De dónde venimos de los gitanos? ¿De la India o tenemos un origen hebreo? Venga, contesta. Dale, Luis. Venga, Luis. Vale, vamos a ver. Tengo aquí en el ordenador, ¿vale? Cuando yo me hice el test de MyHeritage, no sé dónde está la caja ahora. Lo tenía que haber preparado, pero nada, es un kit de ADN donde yo me hice la prueba a través de la saliva, ¿vale? Yo también. Y la cuestión es que es gracioso porque yo tampoco creía, es que yo no creía en el origen indio del pueblo gitano, ¿vale? Yo empecé de una manera totalmente optimista, creyendo que quizás veníamos de otro lugar, pero yo me hice el test de ADN, descargué incluso el archivo sin procesar, lo metí a diferentes calculadoras genéticas y me daba el mismo resultado, ¿vale? Y lo que me salió fue lo siguiente, que quiero enseñaros en pantalla porque una imagen vale más que 1000 palabras. Sí. De todas formas, hay vídeos tuyos. Que no le siga al primo Luis en Amaro a Viven, que le siga, por favor, y al primo Justi también. Mira. Esto es precioso, porque esto lo explica muy bien. A ver, girar la cámara. Ahí estamos. Sí. No ¿Se ve bien, más o menos? Acércalo un poquito más, si se puede. Vale, sí, sí, se tiene ahí un poquito. Si te das cuenta, genéticamente, hemos dejado una huella genética donde hemos pasado. Es decir, no solamente hemos acuñado palabras de los lugares por donde hemos pasado, no solamente hemos tenido préstamos lingüísticos de las culturas, de aquellas regiones con las que hemos tenido contacto, sino que además, genéticamente, somos una mezcla de muchos sitios que nos llevan directamente a la India. Por ejemplo, porcentualmente hablando, este es mi porcentaje del subcontinente indio, 6,8. Este es un porcentaje de bengalí, 2,3. Sí. Este es un porcentaje de 3,1 de pakistaní punjabí. Este es de pastún, un 7,4.
Esto es de Irán, antigua Persia, de Persa-Ikur de un 14. Aquí ya entramos por tierra a los Balcanes, lo que es Hungría, Bosnia, Rumanía, Bulgaria, etcétera. Y finalmente nos quedamos en Grecia durante muchísimo tiempo, gracias bueno, a que en Grecia pues tuvimos un nivel económico más avanzado, nuestro nivel de integración era muy bueno, entonces al final nos quedamos ahí durante bastante tiempo. De hecho, históricamente, si no hubiésemos tenido aún bueno, el problema, ¿no?, de la invasión musulmana por parte de los turcos, los otomanos a Grecia, estamos hablando del siglo XV, no habríamos pasado a Italia ni habríamos llegado a España. Vale, vale. Muy bien. Ese es el Además, camino. coincide tu mapa genético con la ruta o el itinerario que hicieron los gitanos históricamente. Eso es. Coincide perfectamente. Y en el tema de la lengua también coincide los préstamos que hemos recibido en el romanés. Ujú. O sea que tanto la lingüística como la genética dan la razón al argumento histórico. Entonces tenemos 3 argumentos que son indebatibles, sin más. Cualquier Vale. persona puede comprarse este test de ADN de 22 cromosomas, 18 son filisteos. Oye, Samuel Itere, ¿de dónde sacas eso? Fuente, la del parque. Las Cibeles. Buenas noches. Joseico, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, Gusti y Adolfo. Un Muy placer buenas oíros. Buenas noches. Y bueno, ese mapa que has enseñado ahí es determinante, compañeros. O sea, como muy bien ha dicho Gusti, aquí no hay un debate, aquí hay una cuestión de fe por el medio, ¿vale? Que se escapa además a todo razonamiento de lógica humana y científica. El que quiera pensar que es judío, yo solo puedo darle mi bendición y decirle que migre para allí y adiós y gracias, porque si piensa que es judío, deja de ser gitano, ¿vale? Vale. Y los que pensamos que somos gitanos y que provenimos de la India, pues demostramos con hechos, con pruebas y con evidencias innegables que esto es así. Ese mapa del Primo marca perfectamente el recorrido que hizo el pueblo gitano hasta llegar aquí. Perfectamente. La Y lengua coincide. no deja lugar a dudas. Con lo cual, creo que no hay debate. Es lo que ha dicho Gusti, es que es muy acertado, no hay debate. Aquí se está construyendo una gran mentira en torno a intereses económicos por una cuestión de fe, y hay que decirlo así de claro, ¿vale? Así. Y el que se quiere engañar, que se engañe. Pero esta gente que va diciendo esto de los judíos, ni dice verdad, ¿vale? Y solo busca dinero. Y no trae más que mal para el pueblo gitano. Totalmente. Y más Totalmente. cuando hay intereses espurios detrás a nivel económico. Ellos, de hecho, nos acusan a nosotros, yo por lo menos soy un muerto de hambre, que no tiene acreedores que le tenga que decir, oye, toma este dinero a cambio de que tú digas esto. Vamos a ver. Para empezar, nuestra lengua es indoaria. Indo, para que me comprendáis, indo significa algo así como morenos. Morenos. Es una lengua indoaria que termina de construirse en Europa. Pasa de ser una lengua indoaria de la India a ser indoeuropea. Primer caso en el mundo. ¿Por qué se escucha con eco ahora? Creo que es por Justi. ¿Puedes silenciarte, Justi? A ver. Si sé hacerlo, lo hago. Sí, si no lo hago yo, a ver. No me deja. Cuando Ahora, abra... perfecto. A ver, la lengua romaní o romanés forma parte de la rama de lengua indoaria. Es una lengua derivada del sánscrito a través de un prácrito llamado Sauraseni, ¿vale? Con la gran migración, la lengua gitana fue tomando préstamos lingüísticos e influencias allá por donde iban, pasando hasta los Balcanes, donde la lengua se balcanizó y a su vez se tomaron palabras del griego antiguo, que de ahí, por ejemplo, tenemos la palabra drom, que viene de dromos, que significa tiempo, para nosotros es camino.
y posteriormente a lugares que irían visitando a lo largo del camino. La conclusión es que el idioma de los gitanos, que es cosa nuestra, ¿vale?, que nos identifica, la conclusión es que el idioma de los gitanos, que es un idioma únicamente nuestro, nace en la India, ¿vale? Y hacia el siglo XVIII los lingüistas payos se dan cuenta de esto como una evidencia de nuestro origen. El genoma, ¿vale? El tiempo pasó desde aquellas primeras afirmaciones. Pero de dromos, de dromos del griego antiguo. No os preocupéis por los comentarios, que tenemos gente que están mirando y si hay algún comentario así. Vale. El tiempo pasó y estudios diferentes llegaron a tener muestras de ADN en distintos laboratorios y efectivamente no solo el idioma nos situaba en la India, sino que además se ha probado y ya se sabe. En España, compañericos, como no enseñan historia del pueblo gitano, la desinformación y la ignorancia del tema y el fanatismo religioso, fraguó teorías de conspiración en las que sugiere que el pueblo gitano podría tratarse de una tribu perdida de Israel, una teoría basada en la desinformación y el fanatismo que sugiere que los gitanos descendemos de mercaderes yemenitas de origen askenazi provenientes de Alemania que se asentaron en Cochín, India, y que a raíz de las invasiones musulmanas se marcharon. Pero eso es tan fácil de desmontar porque históricamente muchas partes de la diáspora gitana se emparentaron con nativos de lugares por donde pasaron. Y cuando alguien gitano se hace la prueba de ADN, le saldrá un porcentaje de ADN judío askenazi, en origen antiguo, puesto que los gitanos se mezclaron en la Edad Media con personas, que quizás ya eran conversos al cristianismo y tenían una ascendencia judía, ¿vale? Este mito nace a través de un estudio liderado por un tal Dr. Douglas Schar, el cual no es genetista ni es experto en genoma humano, es un herbolario, ¿vale? Es un herbolario. Un señor que habla de los beneficios medicinales de las plantas a nivel medicinal, valga la redundancia. Es como si yo, que siendo un gitánico camarero y con estudios básicos, hiciese un estudio genético para afirmar lo que a mí personalmente me conveniera deciros. Estas personas son gente con un claro propósito de dividir y crear teorías profanas, cuentos y fábulas y demás embustes, todo con un ánimo de lucro y prestigio en campos en los que no tienen potestad ni entendimiento ninguno en el tema. Por eso, ¿vale?, podría hablar de diferentes estudios genéticos que se hicieron a los gitanos, como la reconstrucción de la historia gitana a partir de datos genómicos del año 2013, dirigido por Priya Morjani, Nick Patterson, Mark Lipson, Peter Kisfali o Michael Bonney, ¿vale? Pero podría relatar el más reciente que se hizo, un estudio realizado por el genetista y experto en genoma humano David Comas, que tuvo la buena gana de a través del tío... A ver, ¿quién era el que llevaba esto? El tío Aarón Jiménez Cortés, ¿vale? A través de la Universidad de Pompeu Fabra logró entablar esa conexión y hacer posible una explicación del origen del pueblo gitano, ¿vale? Hay gente que dice que la lengua no importa. Yo creo que sí, ¿vale? Claro, la lengua sí determina el origen. Eso ¿vale? es. Sí que lo determina. Si nosotros... Voy a decir algunas palabras sueltas y que me corrija Justi si me equivoco en alguna. Hacer, el verbo español, hacer, en romanes se dice quer. ¿Está bien, no, Justi? En India, ¿cómo lo dicen? En India, ¿cómo lo dicen? Justi, contesta tú. Sí. Es que me llama mucho la atención porque llevaba el micro silenciado y no me daba cuenta. Cuando le preguntamos a alguien qué haces, le decimos soqueres. Eso es. Soqueres. ¿Qué hacéis? Soqueren, ¿no?
Y, y si yo te digo el verbo, vamos a ver, si yo te digo, vamos a ir a un sitio, ir, ¿cómo lo traducirías? Es que, claro, ir sería como yar, ¿no? Yar, que Sí, yar, sí. Y dar, dar, de, de. En India también dicen de. Beber, pi. pi, correcto. En India, pi. Comer, sha, sha. ¿Mm? Robar, el verbo. Chor. Chor, los indios también dicen chor. En castellano lo hemos castellanizado mucho en caló, ¿no? Que significa chor, el verbo chorar. Chorar. Tú choras, él chora, nosotros choramos. Comprar, kin, también viene del indio. Cerrar, pant. ¿Mm? Besar, chumide, es muy, muy parecida al indio, que significa, que se dice chumba de. ¿Mm? Comprar, kin, kin. O sea, son algunas palabras que me gustaría mencionar por facilitar un poquito la comprensión del tema. Nosotros, por ejemplo, hay mucha gente que dice, vamos a ver, Luis, es que yo me baso en lo cultural para defender la teoría de que nosotros venimos de una tribu perdida de Israel. ¿Vale? ¿En qué te basas? ¿Cuál es tu fuente de información referente a las costumbres hebreas? La Biblia. Sobre eso, Luis, déjame que hable con Justi, porque bien conoce la palabra de Dios, la Biblia, y ahí tendría que haber un significado grande. Si ahí se pueden agarrar en algún argumento bíblico, en la fe. ¿Qué nos dices, Justi? Bueno, en el tema de la fe, yo diría ese dicho que dice con la iglesia hemos topado, ¿no? Yo soy estudiante de la Biblia desde hace muchísimos años. Empecé a leerla con 15 años. Bueno, he estudiado teología también, ¿vale? No es una cosa que suelo decir en los cultos, ya sabes, ¿no? No está bien decir lo que has hecho, pero bueno. En la Biblia no tenemos ninguna evidencia, argumento explícito ni implícito que dé testimonio y tan solo dé un mínimo resquicio a que se puede hablar de nosotros. Ya sé que la palabra gitana no puede aparecer en la Biblia, ¿vale? Pero cuando dicen, bueno, pues todos salimos de Adán y Eva, obviamente yo soy creacionista. Entonces, yo creo que venimos de Adán y Eva. Todos nacimos de Adán y Eva. Yo soy creacionista. Pero cuando Dios calla, usted no puede inventar. Porque añadir a las palabras de Dios, dice Proverbios 33, no añadas a mis palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es decir, que tú no puedes poner palabras en boca de Dios que no dijo. A ver, si hay algún iluminado que dice que Dios le habló y le reveló que somos de Israel, tengo que decirle a tal iluminado que esa revelación no es cierta, que es su mente, pues cualquier tipo de desviación o enfermedad mental o una alucinación, sin más. No podemos dar por verosímil que Dios te habló para decirte que eres de Israel, porque es mentira, ¿vale? Entonces, tajantemente, primos y primas, la Biblia, o sea, mira, un día alguien me citó un montón de textos de la Biblia para argumentar que veníamos de Israel. Bueno, pues ninguno de esos textos, como es evidente, afirman nada sobre el origen del pueblo gitano, del pueblo romaní. ¿Por qué? Porque cuando dice, mira, tenéis que entender que el Antiguo Testamento está dirigido a Israel. Así es. Está dirigido a Israel. Tiene una aplicación primaria y una aplicación secundaria. Pero cuando dice andaréis y seréis errantes, por ejemplo, pues también se lo dijo a Caín. A Caín también le dijo que erais... ¿Y sabéis qué? Os digo una anécdota. Los descendientes de Caín, Tubal Caín, eran artífices de toda obra de bronce, o sea que trabajaban la forja y eran músicos. Creo que coincide más el argumento de Caín
que el argumento que citan de Isaías, cuando no tienen nociones del contexto histórico y la datación del libro. Sabemos que en el imperio asirio dominó en el 622 y no saben ellos ni tienen nociones de cuándo y qué hubo, porque la Biblia tiene un argumento arqueológico y son compatibles, o sea, el argumento arqueológico y el argumento bíblico son compatibles. Ahora tú me puedes traer al mejor teólogo que usted crea, que hay en el mundo. Nadie en su sano juicio dirá que la Biblia apoya el origen hebreo del pueblo gitano. Y el que dice, en mis vídeos me lo ponen, busca en la Biblia que está nuestro origen, yo siento lástima por esa gente. Siento lástima porque están poniendo palabras en boca de Dios que no dijo. Dios no habló nunca. ¿Por qué? Porque para Dios no existen ni las razas, que no hay, por cierto, ni los grupos, ni los países, ni las fronteras. Dios ve almas, a ver todos como hijos, y la mayor dicha que tenemos es ser llamados hijos de Dios, sin más. Amén. Vaya. Lo peor del asunto es que, claro, como aquí el asunto del origen se ha convertido en una cuestión de debate en términos religiosos, guerra espiritual. Se ha convertido en una cuestión espiritual, ¿vale? Hay mucha gente que se está frotando las manos con este tema. Es un camino peligroso esto, ¿eh? Claro que sí, evidentemente. Hay un gitano, ¿vale? Que quería que el Estado de Israel reconociese a los gitanos como tribu perdida de Israel. Ya sabe quién. No le puedo mencionar porque igual me denuncia por antisemitismo. Así es este gitano. ¿Vale? Sabemos quién es. No es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa, ¿eh? Yo lo puedo decir. A mí me puedo denunciar. Es el Cano, ¿no? Gitano este. Sí. Vale, yo lo puedo decir con tranquilidad. Que si nos ve, ese vídeo se grabará. Se va a subir a YouTube. ¿Vale? Y que lo puede ver y cualquier cosa que si me ve y si me escucha, que le estoy esperando el vídeo ese. Aunque no deseo que lo haga, pero por su palabra. Vaya. Vale. Pues tengo que hablaros acerca del problema que hay detrás de este proselitismo. He visto a mucha gente, ¿vale? Que son súper cultos, de todo saben y en todo están diciendo que los que defendemos el origen hindú... Eso. Nadie defiende el origen hindú. Venimos de la India. ¿Vale? Por eso hoy vengo a hablaros de una secta liderada por Samuel Abu Kaya, un falso rabino, que fundó una secta llamada Hatzigana, fundado por 4 payos que se convirtieron al judaísmo y creen que pueden ellos demostrar dónde se encuentran las tribus perdidas de Israel, para unir el palo de José, que es Israel, con el palo de Judá y harán un solo palo con él. ¿Vale? Esto es solo un rol, es un papel que puede interpretar el Mesías, nuestro Señor de señores. ¿Vale? Es el único que lo puede hacer. Que es reconocer a las tribus perdidas. Por ello, escrito está, malditos aquellos que quieran ponerse el rol del Mesías. ¿Vale? Uno de estos falsos rabinos, el ya mencionado infame Samuel Abu Kaya, decía que teníamos una maldición porque según este iluminado, los gitanos salimos de una relación incestuosa entre Simeón y su hermana Dina. Madre mía. Válgame Dios bendito. Válgame Dios bendito. Y que estamos malditos y para quitárnosla debemos de convertirnos al judaísmo. Qué miedo. ¿Vale? Cuando se destapó toda esta secta, prácticamente Samuel Abu Kaya decía que nosotros éramos los hijos bastardos de Jacob. ¿Vale? Este hombre vino a España y dio las riendas, entre otros, a uno que subiste aquí una vez, el farmacéutico. El farmacéutico. Antonio Sevilla. Le dio las riendas a este señor que descubrió que era gitano a través de un test de ADN y encima ya estaba converso al judaísmo previamente. Un momentico. Este Sí. Antonio Sevilla es ese que dice que es como médico y eso, pero ese no es payo. Ese José. Ese es más payo que un arao, Vaya. ¿no?
Es payo, ¿no? ¿Vale? Esta He persona, intentado hablar con él, y le he dicho, mira, si quieres hablamos en un live en directo, sin pisarnos el uno al otro, con toda educación y respeto, pero que va, que va, que va. Y me da la impresión de que es un cascoja boba ya. sí, causa hebrea gitana, sí. Claro, ¿qué pasa? Que una vez se pasó de madres, este Eduardo Antonio Sevilla Gómez, y amenazó a un TikToker que vosotros ya conocéis, os podrá gustar o no, ¿vale? Que era el de cultura romaní. A él lo amenazó, ese Dinilo, ¿vale? Y a través de aquí ya mucha gente dejó de seguirle y dejó de apoyarle, porque cada vez que abría la boca lanzaba alguna salvajada sin ninguna correlación histórica ni genética ninguna. La inmensa mayoría de las cosas que él decía se las inventaba por el camino, y como quedaba chula las dejaba. Vamos, que sus vídeos eran infumables. Por eso os quería enseñar un vídeo referente a este tema, para que comprendan ustedes la gravedad del asunto, ¿vale? Fiera. Es un vídeo muy fuerte, ¿vale? A ver si lo tengo. Aquí está. Vamos a ver, voy a girar la pantalla un segundo para que veáis el nivel de locura de este señor. Vais a flipar, vais a flipar. Sí. Ay, Vais a... pagar billete para Chile y va a venir con una shuri tuyo. ya. ¿No sabes lo que es eso? Ya. Tú que dices que yo no soy gitano, tú no sabes lo que es Siniela, ni Tasata, Siniela Zamparé, porque no sabes ni romaní siquiera. Yo sí lo sé. Por favor, Osada, vete con los meados de vaca a otro lado, primo. Déjalo, Luis, déjalo, Luis, déjalo. Que cuando se quiere hacer gitano pone hasta el acento andaluz. O sea, Sí. a ver. Yo también me he dado cuenta. Qué bueno. Con eso ya está todo dicho. ¿Os acordáis de Carlos Jesús? Sí, el Olni. Es ese, esclava. El de las melenas que se crea Jesucristo. De Carlos. Ese dijo que Jesús era gitano. O sea, solo te digo eso. Sí. Este viene de Raticulín también, sí. Pero ¿dónde vamos a ir con este señor? Vale. Un farmacéutico, un señor que a lo mejor no ha estudiado en el instituto, un pastor evangélico que ya sabemos su trayectoria. ¿Dónde vamos a ir para descubrir el origen de un gitano? ¿Pensáis que pueden corregir antropólogos, genetistas, lingüistas, que desde el siglo XVIII van diciendo que nuestra procedencia es india? Como ha dicho el primo Luis, que yo no soy indio, soy caló español, pero mi origen, porque yo también me he hecho un test de ADN como Luis y me ha salido casi idéntico a él, encima me salía como sugerencia de familia, por algo será, y entonces... Yo que sé de dónde vengo, porque, a ver, vamos a ver, que yo sé de dónde vengo, que mi test de ADN me ha dicho de dónde vengo, pero es que luego se han hecho estudios en 113 individuos a nivel europeo de todas las divisiones que hay dentro de los calos, y en todos ellos hasta un tercio sudasiático que coincide con los linajes que hay en la India. Y os diré una cosa que es un poco anécdota, ¿eh? En sugerencias de familia me sale el primo Luis, obviamente porque yo soy Jiménez, llevo mis 8 apellidos gitanos, serían muchos, ¿no? Pero me salía de que podía haber una posible amistad de un primo tercero de mi abuelo, un señor de la India que tiene 88 años y vive en la India. Toma. Me salía como posible primo cuarto de mi abuelo. Entonces, no sé, lo que decía el primo Luis es impresionante y vamos, que me quedo escuchándote, sigue. Y para la gente que crea que no sirve o que no es efectivo el test de MyHeritage, decir una cosa. Yo conocí a Lourdes Mora. Lourdes Mora es una mujer que fue dada en adopción siendo bebé, siendo una niña. En el fondo, sus padres sabían que era gitana, ¿vale? Y no encontraba a ningún pariente biológico. No encontraba a nadie de su familia.
se empezó a someter a estos test de ADN y al final logró contactar, gracias a los test de ADN, quiénes eran sus hermanos. Esta gitanica, cuando nació, le dijeron a la madre que había partido al nacer, pero nunca se la enseñaron, ¿vale? Ella pertenecía a la familia de los Doya, de Zaragoza. La secuestraron y la vendieron. Se la quitaron a la madre, Ujú. ¿vale? O sea que los test de ADN sí que funcionan porque mirad qué milagro que después de más de 50 años haya encontrado a sus hermanos. El patrón, sí, ¿de dónde venimos? No te va a gustar, de la India. A ver, no estés a los comentarios, que tenemos al primo Pochas, que es el administrador, ya he visto que ha borrado alguno. Tú, a ver, sí, ya sin papeles y sin nada. Para los que están aquí, los que estamos y los que nos van a ver, ¿por qué se dice que somos de la India? ¿Qué hay? ¿Por qué? Por el haplogrupo que todos los gitanos compartimos, que es el HZ5875. Háblalo en castellano, porque si no, no nos Vale, vamos a... un haplogrupo, para que nos comprendan la gente, un haplogrupo se compone de una serie de letras y unos números, ¿vale? El haplogrupo puede ser compartido por diferentes personas que han tenido contacto directo, ¿vale? Por ejemplo, el HZ sale alrededor de Persia, ¿vale? Es como una matrícula, como dice la sí, bien. Y a partir de ahí puedes rastrear quién es el dueño, de dónde sale y dónde está, ¿vale? Si nosotros investigamos esto, que yo, por ejemplo, al principio, pues, oye, MyHeritage tiene una gran base de datos, pero lo que pasa es que encima va actualizándose. Al principio, en la versión beta, aparecía porcentajes de judío askenazi que han desaparecido. ¿Por qué han desaparecido esos datos de MyHeritage? Porque la base de datos va a ser más precisa. ¿Por qué? Porque sigue recibiendo muestras, porque van vendiendo los test. Y ahora es incluso más fiable que antes. Vale, Luis, Justi, Pochas, aparte de la genética, ¿hay otras pruebas que puedan ser significativas? Evidente, esto de la genética es moderno, hace poco que ha llegado, ¿vale? Yo con 12 años, ¿vale? Tengo 57, con 12 años yo sabía perfectamente que veníamos de la India. ¿Por qué? Porque el estudio de la lengua y de los estudios lingüistas indican esa procedencia. ¿Y cómo resulta que nosotros, estando en España, ¿vale? Compartimos una lengua en común con otra gente que está a miles y miles de kilómetros de distancia, ¿vale? Y lo que vino a hacer la genética es confirmar algo que los lingüistas y la antropología ya había determinado, que la procedencia del pueblo gitano es la que es, y luego cada uno pues que puede montar un circo con lo que quiera, pero las evidencias, las pruebas, los hechos están ahí y no hay vuelta de hoja. Y lo otro es una cuestión de fe que además los que hemos nacido en el Evangelio y tenemos la confianza de que Jesucristo es el Señor y que fuera de Jesucristo no hay salvación, ¿vale? Pues claro, ya no podemos callar con esto. Yo me puedo callar con la cuestión de que tú creas que puede ser otra cosa. Pero cuando ya pones una cuestión tan importante como esta, como es la salvación del pueblo gitano, que a Dios gracias nos ha llegado, ¿vale? Y nos quieres hacer traer la misma doctrina que los apóstoles convirtieron en su momento a los judaizantes, ¿vale? Pues yo quiero pedir a todos los ministerios de Filadelfia, por favor, que salgan y combatan esta herejía, porque esto es una herejía, esto es un síntoma claro de apostasía de la Iglesia. Totalmente.
¿vale? Porque esta gente es que además ha salido de las iglesias evangélicas. Es que yo no puedo entender como gente que ha sido presentada al Señor, ¿vale? Se han casado en el culto, se han levantado incluso de candidatos y ahora niegan a Jesús. El entendimiento me dice que es una prueba de la apostasía, ¿vale? Y contra esto hay que luchar. Contra Claro. esto hay que luchar, no hay que dejarlo pasar, ¿eh? Esta gente está completamente equivocada y errada y quiere llevar al pueblo gitano a una hecatombe. Porque no olvidemos que Israel está en guerra y que la política de Israel es reconocer a todo el que quiera ser reconocido para llevarlo de colono y ponerlo en primera línea, ¿eh? A matar moros, a matar lo que toque en defensa de Israel. Cuidado con esto porque hace poco acaban de dar la acogida a un grupo que viene también de una parte de la India, que les acaban de dar el reconocimiento de alguna manera y todo esto. Pero bueno, ellos buscan donde no haya, porque les interesa fortalecerse como Estado, porque saben lo que les ha de venir en un futuro, saben que tendrán que pelear contra el mundo entero por las aberraciones que están cometiendo y les llegará, porque el orden bíblico se cumplirá en su momento, y a los que conocemos a Jesús lo tenemos que decir con claridad. Con esta gente ni juntarse, hermanos míos, con esta gente ni juntarse, de verdad, ni el saludo. Son enemigos de tu salvación y enemigos de tu casa. Lo digo así de clarito. Al principio lo decían desde lo espiritual, somos casa de Israel. Ya se lo han creído. Sí. Ya se lo han creído. El problema es ese, Luis, que han convertido un debate secular, mundano y humano en una guerra espiritual, y si tú dices que eres de la India, vienes de parte del demonio. ¿Vale? Si hablamos de este problema, que detrás de todo esto hay gente que está colaborando con fines y propósitos sionistas y no lo sabe. La genética dice que venimos de la India, los lingüistas dicen que venimos de la India, los antropólogos y los historiadores dicen que venimos de la India, está documentado. Yo, todo gitano que he conocido, que ha estudiado, dice que venimos de la India. Vaya. De hecho, conozco uno que era hebraísta y se puso a estudiar antropología para demostrar que los gitanos venimos de Israel. ¿Y sabes qué piensa ahora? Que venimos de la India. La ignorancia se cura leyendo, no hay más. Amén. Hay que leer, hay que leer. Amén. Y no hay que creerse a los farmacéuticos, a los que se hacen pasar por lingüistas, por genéticas, por historiadores, porque la mayoría, por desgracia, ojalá Dios lo fueran, porque no dirían esas cosas que dicen. Te has olvidado de una cosa. También no os fiéis de los payos que se hacen pasar por gitanos. Hay muchos. Vaya. Que así empezó todo esto Tengo con una el tal colección Sandor de- Abraham. Hace muy poquito se celebró la salida del milenio, de la salida de la India, ¿vale? Hubo gente de aquí de España que fueron allí. Primo Nico estuvo allí, la prima Silvia, estuvo Marcel Curtiade. Bueno, una embajada importante fue recibida en Carnao, ¿vale? Por las autoridades gitanas. Tengo fotografías para quien quiera verlas y para quien quiera ver cómo antes se comentaba la cuestión del fenotipo, ¿vale? Aunque genéticamente somos iguales, porque todos somos iguales genéticamente, la variación está en el fenotipo, ¿vale? Hay gitanos de ojos verdes, ¿vale? Y rubios. Y hay gitanos como yo, que si me pones un turbante, yo soy pakistaní o punjabí o lo que quieras, ¿vale? Pero dentro, en nuestra sangre, en nuestros cromosomas, compartimos un algo que es común a todos. Y es esa procedencia y es esa ruta que el primo ha enseñado en el mapa, ¿vale? En el que hemos ido pasando por los diferentes sitios y donde más tiempo, mejor dicho, hemos estado, pues más incidencia ha tenido nuestras mezclas con unos, con otros o con otros. Ahora, ¿Vale? Es importante. Si ahora miraríamos, fijaros, si miraríamos qué tanto por ciento de la población paya española tiene orígenes gitanos y tiene genética gitano, pues habría más de un 30 y tantos por ciento de la población gitana que tiene, o sea, de la población mayoritaria paya que tiene sangre gitana. ¿Qué os parece? Porque claro, llevamos 600 años aquí. Sí, por ejemplo, hay gente que directamente como la muestra de ADN
¿vale? Como no sirve para muchos porque no les da la razón, he de decirles una cosa. Nuestro origen genético se ha mantenido puro gracias a la consanguinidad, gracias al parentesco que tenían nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, trastatarabuelos para arriba. Lo que trato de decir es que, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaos a mí, ¿no? Imaginaos que yo me caso con mi prima, ¿vale? Me caso con mi prima y resulta que compartimos una misma abuela que no es gitana, que es paisana, ¿vale? Si yo me caso con mi prima, va a adquirir también el ADN por las dos partes de mi abuela que no es gitana. ¿Cómo? O sea que nosotros hemos perpetuado nuestra historia a través del ADN que tenemos. Literalmente tenemos un mapa en el ADN. Y cualquier persona que se haga el test de ADN lo va a ver con sus propios ojos. Hay gente que no le ha gustado, pero para nada, el hecho de decir que veníamos de la India, ¿vale? Estos no tienen estudio ninguno. Simplemente se guían por un fanatismo y un dogma que han adquirido a través del asco y de todo lo que tiene que ver con India, el hinduismo, ¿vale? Que viniésemos de la India no significa, por ejemplo, que estuviéramos conversos a la religión mayoritaria y por tanto tengamos algún tipo de evidencia de ello. Lo único que conservamos de allí son las palabras básicas y también se puede hacer, por ejemplo, estudiar. Bueno, lógicamente esta gente habla desde la absoluta ignorancia, son muy patéticos a la hora de exponer. Y el ADN no es que se vaya perdiendo, se va disminuyendo a medida que pasan las generaciones en caso de que haya mezcla con gente no gitana. Si no hay mezcla, si tú te casas con una gitana, tus hijos van a heredar los haplogrupos tuyos y de tus abuelos. ¿Vale? Por la parte mitocondrial, ¿vale? Y por la parte paterno-lineal. O sea, es muy fácil de entender esto. Y recordaros que a los gitanos los metían presos porque se seguían casando entre gitanos. ¿Eh? A los gitanos nos metían presos porque nos casábamos entre gitanos. Luego hay gente que para desacreditar esta teoría utiliza las costumbres. ¿Vale? Utiliza las costumbres. Os voy a decir una cosa. Aquellos que dicen que no tenemos nada que ver con la India, ¿vale? Vamos a ver. Hay muchos aquí, me sigue dando flipado. Sí, las costumbres es su argumento más fuerte. Vale, os voy a explicar una cosa. Nosotros tenemos imágenes de autoridad. ¿Quién tiene siempre la razón cuando alguien habla? Un gitano mayor, ¿no? Así es. Nosotros los gitanos respetamos a nuestros mayores. Son los que van con la vara, son los que te dicen, niño, si te tienes que callar, te callas, y si no, pues oye. ¿Quiénes son los que imponen respeto? ¿Quiénes son los que imparten justicia? ¿Quiénes son los que median entre las partes cuando hay un conflicto? Los ancianos. ¿Vale? Vale. El panch... Vamos a ver. El panchayat. El panchayat viene del número 5 en hindi, quiero recordar, no sé si era hindi o tamil. ¿Vale? Y resulta que el panchayat es un consejo de ancianos de origen indio, no necesariamente religiosos, que no os vendan la moto, que no os confundan con el hinduismo en el tema del pancharat. El pancharat era un consejo de anciano compuesto por 5 personas, ¿vale? Que tenían que ser un número impar, ¿vale? Que tenía que estar ahí, porque en caso de que hubiese algún tipo de disputa familiar, uno de los miembros podría ser familia de uno de los arregladores, por llamarlo de alguna manera. Y para acabar con esa imparcialidad estaba el pancharat. Esta tradición de los arregladores viene de la India. Muy bien. La prueba del pañuelo, por ejemplo, nosotros conocemos las reglas de pureza que tenemos los gitanos, de no mezclarnos, de mantenernos puros, de llegar al matrimonio con la chica virgen, ¿vale? Y sin embargo ellos utilizan mucho el libro de Deuteronomio capítulo 22, donde se menciona que a una mujer la tienen que someter, ¿no?, para hacer la prueba de la sábana y dar
evidencia de la pureza, de las señas de su virginidad en la puerta donde esperan los ancianos. ¿Vale? Esto se ha tomado o se ha traducido de manera litúrgica, es decir, espiritual. Los judíos, la comunidad judía, no practica eso. Están en contra de ese tipo de pruebas. Lo que leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, es un caso concreto en el que un hombre acusa a su mujer de haberla sido infiel. No es algo puro. Es totalmente mentira. En la India tenemos el pancharat. Nosotros, los gitanos de todo el mundo, menos en España, teníamos la cris romaní. Aquí en España no la tenemos. La cris romaní es un consejo de ancianos gitanos que te pueden poner multas, que te pueden desterrar, ¿vale? Que cobran por arreglar cosas, ¿vale? Pero antes de evitar asistir a las fuerzas de orden público, vaya, pues prefieren utilizar la cris romaní. No sé si alguna vez habéis visto estos gitanos que llevan sombreros todo el día hasta en casa y con el bigote así. Sí. Pues ellos defienden eso. Entonces nosotros sí que tenemos costumbres de la India, que por ejemplo, los que utilizan el desconocimiento o tratan de decir que no venimos de la India porque allí el hinduismo se compone, entre otras cosas, por cosas muy guarras, ¿no? Los llamados, me da vergüenza solo decirlo. Por ejemplo, utilizar lo que viene a ser la orina de la vaca. Ay, Dios mío. Sí, sí. Lo que tiene que ver con todo lo que sale de ella, ¿vale? Porque según el hinduismo, a la vaca no se la puede comer. Pero mira, primo, esto es un poco National Geographic, ¿vale? La India es el país más poblado del mundo, ¿vale? Viven 1.400 millones de personas, tiene 16 idiomas oficiales, más de 1.400 religiones diferentes. Por lo tanto, querer encasillar a todos en que todos beben meado de vaca o queman los... O sea, es tan absurdo, ¿me entiendes? O sea, en la India hay gente con muchísima más civilización que aquí, con muchísimo más dinero que aquí, y hay muchísima pobreza. Pues como aquí hay gente como Amancio Prada, que tiene el copón de la Baja, el dueño de Zara, y hay otros que están viviendo ahí en Madrid, en La Cañada, sin luz desde hace 4 años. O sea, querer generalizar y hacer de todo un pisto no se puede. Claro que no. No se Claro puede. que no. Máxime cuando el pueblo español es de origen, o sea, el pueblo caló, el pueblo gitano, el pueblo romaní es de origen hindú, pero es de concreción europea. El pueblo gitano se ha hecho en Europa. ¿Estamos? El Sí. pueblo gitano se ha hecho en Europa. Es más, somos los primeros europeos, primo. Lo que hoy llaman del libre mercado, de poder andar por los diferentes países y todo, eso el primero que lo hace en Europa, antes de que la Europa moderna esté inventada, es el pueblo gitano. Y hoy eso se tiene como un valor. Claro. El tener las fronteras abiertas, el compartir, el circular por los territorios. Bueno, pues eso es lo que nosotros hemos hecho toda la vida, pero corriendo delante de los payos. Porque por todos los lados nos daban. Por todos los lados nos daban. ¿Vale? ¿Y qué nos ha ocurrido con todo esto? ¿Por qué no se da lugar a tantas teorías? Porque seguimos en la inopia, porque seguimos sin existir, porque todavía el pueblo gitano no es capaz de fundamentar ante el mundo entero de decir, estos somos, de aquí venimos y esto es lo que creemos. Y el que diga lo contrario se va a enfrentar a lo que se tenga que enfrentar. ¿Por qué? Porque nos despistamos en esto, en batallas de fe, en batallas de procedencias, cuando la única batalla que deberíamos estar librando, y permitirme que lo introduzca, ¿vale?, es por qué no hacemos algo para que se nos reconozca a los gitanos de una vez. Porque hace 46 años, ¿vale?, que se han reconocido aquí a 17 minorías, que hoy son 17 comunidades, con 17 estatutos culturales, y a nosotros nos han dejado fuera. No sé si nos hemos dado cuenta los demás, pero es que estamos fuera del juego. Claro. Por lo tanto, vamos a unirnos, vamos a pedir el reconocimiento pleno y político y vamos a determinar de una vez por todas
de dónde venimos, qué hablamos, cuál es nuestro idioma, cuáles son nuestras señas de identidad y cuál es nuestra historia. Vamos a empezar a crear la Academia de Historia, el Archivo Histórico Nacional Gitano, todas aquellas instituciones que tenemos que crear y que nos faltan, en lugar de estar matándonos por cuestiones que además no nos aportan nada. O sea, hayamos venido de la India o seamos la tribu perdida de Israel, al presente de hoy, el problema que tenemos es que el pueblo se desangra, ¿vale? Y solo hay tiritas para ponerle. También hay que comprender qué es una cultura, cómo nacen las costumbres y cómo se pierden. Para comprender la esencia del ser humano, hay que comprender primero que la costumbre se adquiere por imitación, que si nosotros en nuestra lengua tenemos palabras incluso del griego antiguo, por ejemplo, aquellos que están relacionados con el asunto de la herrería, que es un oficio que nosotros hemos perdido, originalmente ese era nuestro principal modus vivendi, el mundo de la herrería. Pues si por ejemplo miramos, yo qué sé, la palabra yunque o la palabra herradura, Yo soy ferrallista, primo. ¿Eh? Que yo soy ferrallista. O sea, que el hierro lo seguimos trabajando. Muy bien. Pero, por ejemplo, la herradura viene del griego antiguo en nuestro idioma y se dice pétalo o petalo. O sea, si resulta, vamos a ver, cuando digo que las costumbres son adquiridas a través de la imitación y de la convivencia en diferentes pueblos, vas a ver que si los gitanos se han mezclado con persas, tienen ADN bengalí, pakistaní, punjabí, del subcontinente indio, persa y kurdo, y tenemos una mezcolanza genética, es que hemos convivido y hemos sido parte de ese pueblo. Entonces, mucho de lo que nosotros somos o comprendemos, lo hemos adquirido a través de transmisión oral, porque nosotros no somos un pueblo que escribe su historia, somos un pueblo ágrafo. Y toda nuestra cultura es una cultura preciosa con un origen más precioso, tan precioso como el origen hebreo. Lo que trato de decir es que tenemos que sentirnos orgullosos de ser gitanos, de tener toda esa variedad genética, toda esa cultura, esa lengua enriquecedora que demuestra que la libertad no conoce de fronteras, ¿vale? Y que nosotros, a pesar de toda la persecución que hemos sufrido aquí en España, desde 1499 con las pragmáticas de Isabel y Fernando, hasta la gran puntilla que debilitó por completo todo lo que conocíamos de nuestro idioma, en 1749, orquestado por el marqués de la Ensenada en secreto, confabulado con el monarca infame Fernando VI, el primer Borbón que tomó el trono de España, para tratar de decir que no teníamos cavidad en la sociedad, ¿vale? No teníamos cavidad, no entrábamos dentro de los planes de ellos y evidentemente éramos una carga muy pesada para aquellos que no conocían la libertad y querían imponernos un estilo de vida sedentario. Muy bien. No nos han vencido, seguimos aquí. Nosotros entramos aquí con un permiso del Papa Martín V en 1422, cuando fueron entrevistados en Roma, para durante 7 años poder visitar lugares santos en España. Hace muchísimo que ese permiso ya ha caducado, llevamos aquí ya 600 años, somos más españoles que el aceite de oliva. Entonces, evidentemente, lo que yo trato de deciros es que no somos indios, venimos de la India, pero a medida que hemos ido avanzando, lógicamente, hemos ido adoptando cultura, adoptando préstamos lingüísticos, hemos ido evolucionando. Muy bien, muy bien. Esa es la historia real. Es que es traumático porque ellos se creen que los gitanos somos un invento, que estoy diciendo que los gitanos somos un invento. No somos un invento. Somos una cultura milenaria que ha sido enriquecido por aquellas culturas con las que hemos tenido contacto. Y yo me siento muy orgulloso de mi sangre. No sé los judaizantes, no sé esta gente, pero yo estoy muy orgulloso de venir de donde vengo. Muy no hay bien. nada más que decir. Me gustaría apostillar un poco lo que has dicho y el tema de la cultura. Cuando en mis vídeos y en los tuyos se habla de costumbres y cultura, que la cultura es un conjunto de costumbres, ideologías, sentimientos, ¿no? Pienso
que todavía no saben lo que significa la palabra cultura. Vamos a ver. No lo saben. Yo os hago una pregunta a vosotros. ¿En qué se parece un madrileño del año 1525 a un madrileño del año 2025? Nada. Pues son españoles, ¿eh? Y madrileños, y viven en Vallecas, pero a que no se parecen en nada. No. Bien Ha, apuntado, pa- bien apuntado, Gusti. ha pasado 500 años, ¿no? Vale. La Tiraban cultura... la caca por la ventana, no había sistema de alcantarillado. Mientras que en la misma época en India sí lo había. Entonces, vamos a ver. Si un madrileño de 1525 que vive en Vallecas no es el mismo madrileño que vive en el 2025 en Vallecas, ¿por qué? Porque la cultura, esto va para todos los que habéis puesto cultura. La cultura. Es un proceso dinámico, ¿vale? Hay que tratarlo. La cultura no tiene quietud. La cultura va avanzando en el tiempo, ¿vale? Es como un caminante que camina y sale del punto A hasta el punto Z, y va cambiando de ropa, va cambiando de comida, aprende otros idiomas, aprende otras lenguas y se va enriqueciendo con las culturas. El Y pueblo si no, gitano, desaparece. Si no se claro, modifica, desaparece. el pueblo Está claro. gitano, ¿en qué me parezco a un indio yo de hace 1500 años? En nada. ¿En qué me parezco yo a un español de hace 200 años? En nada. ¿En qué me parezco a mi primer antepasado que descubrí contigo del año 1715? ¿En qué me parezco a él, a ese hombre que se llamaba Alejandro Borja? En nada. La cultura es un proceso dinámico y ahora, si lo pasamos a lo nuestro, si pasamos de lo general a lo particular, nos daremos cuenta que nuestra cultura española, por desgracia, y esto no está en todas las mentes, es producto de una asimilación forzosa y como medidas de supervivencia. Nuestra cultura está muy, muy asimilada a la cultura castellana antigua. Lo que nosotros damos por costumbre gitana es cultura castellana antigua. Y voy a lanzar una bomba al directo. Lo que muchos ahora dicen que es cultura hebrea es cultura católica. Así es. Así es. Y si lo queréis ver, pues bien, pero la Iglesia Católica se basa en el Antiguo Testamento, que es el Tanaj, los 39 libros, y son costumbres, porque la Iglesia Católica defiende la castidad y la virginidad de la mujer, y el luto, y el respeto a los ancianos, y los destierros. Entonces, cuando por fuerza hemos sido católicos, Luis, que hemos sido católicos por fuerza, porque yo me acuerdo de mis abuelicos poner velas a los difunticos y tener estampas de la Virgen, y que no hemos ido siempre del culto, que el culto lleva desde el año 60, más o menos. Entonces, ¿qué es cultura? La cultura es un proceso dinámico y hay que ver los procesos de aculturización, que también existen. Ese intercambio de cultura que podemos tener. Nosotros no podemos decir que tenemos costumbres hebreas porque hacemos el pañuelo, porque Israel no hacía las señales de la virginidad. ¿Sabes qué dice ese capítulo de Deuteronomio 22, Luis? Que si después se descubre que la chica no es virgen, el padre la tiene que apedrear en su puerta. Una cosa muy gitana. Muy gitana. Esa cosa es... Eso nunca te lo van a leer ellos. Pero ahí habla de una sábana que después que se ha llegado a ella, los gitanos la miramos antes de que se case, si no, no hay boda, no hay boda. Entonces, ¿sabéis que en la India levantan a la novia? En la India levantan a la novia, hay vídeos que levantan a la novia. Si saliera un vídeo de hebreos levantando a la novia, se pegaba a fuego las redes. El baile, entonces, el baile, yo no soy entendido en flamenco, pero a ver, vamos a ver. La cultura no es un argumento. Una imagen vale más que 1000 palabras. Os voy a enseñar una foto de mi quinta abuela Inés Dual Barrul. Alma Dios. Este muchacho. Así éramos los gitanos. ¡Católicos! Vaya. Totalmente. La gitanica con el rosario, con la estampita. Totalmente. Y si la Iglesia Católica se basa en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento salen costumbres de Israel, entonces yo tengo costumbres de Israel o de la Iglesia Católica. No hace falta que contestéis. Yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo súper claro. Tú no tienes costumbres semíticas, tienes costumbres católicas. Es evidente, pero lo que pasa es que hay gente que es muy débil en conocimientos, es muy fácil de impresionar, y la que dice, eres de la tribu perdida de Israel.
y es muy fácil engañarnos, por desgracia, es muy fácil engañarnos. Sí. O sea, que a Las- toda esta gente que venga, de verdad, reprenderlos en el nombre de Jesús. Yo Amén. oro Todos los todos los días. espíritus. Yo oro Porque todos todo los días aquel que por niega ellos. que Jesucristo es Dios, el tal es anticristo. Ay, por Madre cierto, mía. ya se ha levantado el primer falso Cristo, ¿eh? No sé si lo habéis visto. Cualquier cosa. Es que lo que dice el primo Pochas, que los judaizantes están utilizando como gancho el origen hebreo para sacar a la gente de la iglesia evangélica y llevarla a la apostasía. Y estáis colaborando con gente que está buscando la ruina a las familias y a las iglesias. Y aquí es un asunto muy serio porque nos estamos hablando de la salvación para los que somos creyentes. Entonces, yo no puedo tolerar que alguien enseñe el origen hebreo detrás de un púlpito porque está mintiendo. Entonces, el púlpito no se usa para mentir. Así No Claro se que usa no. para mentir. Se usa para hablar la palabra de Dios. ¿Tú te sientes hebreo? Vale, pues te lo callas. Yo me puedo sentir como Luis, helicóptero. Soy helicóptero, macho. Bueno, pues cada uno se siente lo que se autopercibe como le dé la gana. Pero otra cosa es Claro. que sea realidad. Por ejemplo, para que comprendáis el nivel de adaptación cultural religiosa que hemos tenido los gitanos, ¿vale? Cuando los gitanos llegan a Europa, estoy hablando de Grecia, ¿vale? Muchos se convierten al cristianismo ortodoxo. ¿Por qué yo afirmo esto? Porque los gitanos cuando llegan a España, a la península ibérica, a diferentes reinos cristianos, a ellos no se les exige la conversión al catolicismo, porque ya venían siendo conversos desde Grecia. Van de peregrinos. Claro, eran peregrinos y se fingieron penitentes para entrar. Es que si fuéramos la mitad de inteligentes que nuestros antepasados, no diríamos las chorradas que dicen los judaizantes. Así de claro. Pues sí. Luego hay una parte, amigos y primos, primas, que nos estáis viendo, que, mira, dentro de la sociología existe un ámbito que es cuando tú asocias algo bonito, si tú ves algo bonito lo puedes asociar contigo. Vale, si yo quiero asociarte con algo, con una idea que tengo sociológicamente, pues en un estudio de masas, ¿por qué a veces ponen en una feria de coches mujeres muy bonitas y muy guapas, ¿no? ¿Lo habéis visto esto, no? Pues, ¿por qué lo ponen? Porque la gente asocia algo bueno a lo bonito cuando hay algo bonito. Vale. Ahora, ¿qué hacen los hebraístas? Proyectan una imagen estereotipada, o sea, un gitano promoviendo estereotipos, que es, fíjate, ¿no? Que es algo muy difícil de entender, ¿no? Que un gitano defienda estereotipos o los promueva. De la India, entre ratas, comida en la calle, suciedad, que queman cadáveres, prácticas aberrantes, sin saber que lleva el doble de la población de Europa, como ha dicho el primo Pochas, más de 1.500 millones de habitantes, ¿no? Entonces, es como decir que todos los europeos somos iguales. Un señor de Holanda es igual que un señor de Cádiz. Es mentira, no son iguales, porque es muy diverso. La India tiene algo que se llama diversidad, tiene mucha diversidad. Entonces, ¿cómo es posible que alguien proyecta la imagen de esa parte de la India de pobreza, pero no ponen la parte de la India, por ejemplo, del Panjab, de gente que vive en su apartamento, que es de la clase media? Es como si yo cojo un gitano, con todos mis respetos, de la Cañada Real, o de un barrio chabolista, de un poblado chabolista, y cojo un gitano que vive en Moratalaz, ¿no? Pues no tienen nada que ver. Entonces, ellos utilizan, no puede ser de la India porque son de las ratas, son de la suciedad, adoran a las vacas. Tú tienes que ser primo de Abraham y sobrino de Jesucristo. Y entonces vas a ser mejor. Entonces, hacen una estrategia sociológica proyectando eso. Pero yo el otro día, que lo voy a subir a mi canal, el otro día me encargué de recopilar chicos y chicas del Panjab, jóvenes, marqueses y marquesas, que si yo te pongo la música de los yaquis, he escuchado a los yaquis 3 veces en mi vida, pero bueno, si te pongo a los yaquis, tú vas a pensar que son gitanos, pero son marqueses y marquesas limpios, resplandecientes, de piel clara, ojos azules algunos. ¿Por qué no proyectáis eso? No, tenéis que proyectar la rata, la comida en la calle, la suciedad, prácticas aberrantes. ¿Por qué? Porque hay gente que está utilizando estereotipos proyectados
de una nación tan diversa como toda Europa para promover una idea equivocada y un fenómeno sociológico que es totalmente contrario a lo que dicen todas las normas éticas y morales. La mayor industria cinematográfica del mundo se mueve en la India. Las mayores compañías de farmacia del mundo se mueven en la India. O sea, cuidado con la India. Cuidado con Son la India. una potencia nuclear. Por supuesto, por supuesto. Vaya. Yo me iba mañana. Me daban un cacho tierra y esto y me iba mañana. Y aquí se quedaba España. Yo quiero ir a la India, Y hojas a visitarla. preparadas. Y me habéis descolocado todo. Para que habéis colocado todo. Ya no os llamo más. Ya no sé qué decir, ya. Hablar. Un viaje. Bueno. Hay que preparar un viaje a la India. Hay que buscar una plataforma. Ojalá. De verdad. Un viaje. Yo me quedé con la cara partida por no haber podido ir a lo del milenio. Porque la que dices del viaje es caro. Y no pude. Y claro, encima pues tengo Muy toda bien, la Antonio, buen ejemplo. sé de todos los actos que hubo, muy buena recepción, muy impactante, la verdad. Y me queda eso. No hay otra cosa en el mundo que me gustaría conocer más que la India. Y yo, Sí, ¿sabes? pero no para vivir, ¿eh? Hace tiempo, perdóname, Justi, hace tiempo a través de Facebook hablé con unos gitanos de allí. Se llama Buquía, un hombre, Buquía. Es más, cuando ocurrió esto de la pandemia, también afectó desgraciadamente a la India, y le mandemos un dinerico para mascarillas, que nos lo está agradeciendo enormemente. Es cristiano y tiene una iglesia evangélica. Mira, Y esa iglesia le ayudó a levantarle un hijo del Lecoset. Tiene fotos con él y el muchachico este está llevando un orfanato de niños gitanos. hay más evangelistas en la India que en Es España. un trabajo impresionante. Cada 2 por 3 me envía para- fotos. Está muy bien. Para aquellos que no lo crean, ¿vale? Hay más evangelistas en la India, lógicamente por población, ¿no? Pero hay más evangelistas en la India que en España. Vaya, Toma. buen dato. ¿Sabes? Es que creo, mira, y digo esto y me callo, ¿vale? No. Continuar, por favor. Yo, por ejemplo, cuando estoy enfermo voy al médico, tengo un problema legal, voy al abogado, ¿no? Voy a un letrista, ¿no? A un letrado, a un jurista, ¿no? A un procurador, ¿no? Cuando tengo un problema de internet en mi casa, llamo a un técnico informático, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, es informático. Pero ahora quiero saber el origen de un pueblo, voy a un farmacéutico, a un pastor y a un tiktoker. Existe un concepto dentro de la psicología que se llama la mentira vital. No sé si la conocéis. La mentira vital es aquella que te hace autoengañarte para hacerte sentirte mejor. Vale. A mí mi origen no me daña en el presente. El que yo fuera de una tribu perdida, que es un mito, que las tribus perdidas ya volvieron, ya regresaron, pero bueno, aunque yo fuera de una tribu perdida, fuera de la India, fuera del Tíbet o de Japón, como dice el primo Tony, ¿no? Que vengo de la isla de Japón, entonces lo que yo soy ahora no se ve condicionado para nada. Soy caló español, o un caló ibérico, un gitano español. He estudiado hasta 8 generaciones con el primo Luis y todos mis antepasados son gitanos, ¿vale? Y se casaron mucho entre primos y por ahí, bueno. ¿Y qué más quieres? Una cultura ancestral, superviviente, resiliente, que no ha podido... Mira, lo que no ha podido destruir ni el pintor austriaco, ni el bajito este de Ferrol, que no quiero decir el nombre, lo están destruyendo los judaizantes. Vaya. Nuestro peor enemigo. Por parte de mi madre, 1465, primos. Se remonta a la genealogía que ha conseguido el primo petenero. 1465. ¿Qué dices? Alma mis muelas. Ojo al dato, ¿eh? Hostias. Es que el petenero es un fenómeno. Es un fenómeno. No sé si lo conocéis. Sí, yo sí. Sí.
No en Le he persona, sacado, pero le he sacado además unas cositas de aquí del archivo, vivo a 25 metros del archivo histórico, de aquí en Logroño, y he conseguido unos asientos documentales de varios casos de gitanos y tal, a ver si se puede meter la solicitud para poder fotocopiarlos y sacar. muy El bien. archivo, ¿pero qué archivo? ¿El diocesano? Histórico. Ah, el Archivo archivo histórico. histórico, ostras. Sí. El diocesano lo tiene ya pateado el petenero Sí, que sí, no tengo es. constancia, tengo constancia. No, no quiso compartir nada conmigo. Ya te digo que sobornando a todos los arajáis con la botella de vino bueno. Sí. Ahí pican todos, ahí pican todos. Pero ya lo pincharé a todo el mundo, ¿sabes? Ya, porque no es fácil, no es fácil, no es fácil. Yo me he metido aquí en el ayuntamiento, en algunos de los libros de registro del ayuntamiento, y hemos conseguido de 1470, de 1465, el afincamiento de un calderero gitano, la posterior orden de expulsión que llegó después. Bueno, salen cositas, pero claro, hay que perder tiempo, hay que examinar hoja por hoja, hay que estar ahí y no hay fondos para esto nunca, porque ahora tú pides un programa de subvenciones y dices, mire usted, porque queremos ir al archivo a buscar documentación gitana. Pues no, para eso no hay subvenciones. Vale. Luis, una preguntita, hombre. Sí. Dinos alguna historia o algún hallazgo que te haya emocionado, especialmente mientras investigabas. ¿Qué ha sido lo que más te ha emocionado? Pues que todos compartimos los mismos ancestros. Claro. Todos. El problema es que es que hay cosas que yo tengo puesto en cuarentena, ¿vale? Porque no sé qué tipo de veracidad tiene este tipo de documentos que yo voy a mencionar, ¿vale? Muchos documentos han sido digitalizados, ¿vale? En una página, y entre ellos había, pues, algunas incluso quimeras que tuvieron gitanos, estoy hablando del siglo XV, entre ellos, ¿vale? Y tenían apellidos raros. Platero, Herrero. Platero y herrero, evidentemente era un platero y era un herrero. El apellido iba asociado o al lugar de referencia, una torre, un campo, Sí. un oficio, etcétera, etcétera. Muchos gitanos, por ejemplo, muy primitivos, es verdad que algunos gitanos trajeron apellidos de otros lugares, o sea que tenían cédula o tenían algún tipo de documento para poder identificarse a las autoridades de aquella época. Estoy hablando después de la Edad Media, estoy hablando de la era del Renacimiento. Ya sabes que la Edad Media termina con la caída del Imperio Romano y el Renacimiento empieza tras su caída. Estamos hablando también del descubrimiento de América, que eso marcó un antes y un después. La reforma de Lutero. Y la reforma de Lutero, muy importante también, protestante. ¿Dónde están sus documentos? Esos documentos me los tienen que pasar, también los tiene Potagio, los tiene Aarón Jiménez Motos también, que es el genealogista que trabaja conmigo. Él hizo la genealogía de los trinitarios, por ejemplo, o los Jiménez, que descendían, tengo entendido, de los negros de Ronda, así como dato. Vamos, que me he rodeado de eminencias que tienen más carrera recorrida que yo. Eso es lo mejor que se puede hacer, relacionarse con alguien que te puede dar fuentes buenas, y no una persona que se invente cosas. Que es una cosa muy buena. Y así como relato, así que recuerde, ya hablé sobre la historia del habanero. Sí, pero antes voy a terminar con dos apuntes, dos apellidos que tenían algunos gitanos que llegaron a la península ibérica. El primero es Marmala o Marmara, que hace referencia a una localidad turca, tiene sentido. Y otro es el apellido Greciano, que es de una evolución del apellido de Grecia, que era más un apodo asociativo para identificar a aquellos que vinieron con un séquito de otros muchos gitanos a la península ibérica. Entonces, al final... derivado en Graciano. Hoy los Graciano son gitanos. A ver, un segundo. Ahí estamos.
Y había, pues eso, también había gitanos que cuando llegaron a la península ibérica se asentaron mucho tiempo en Francia, de ahí adquirieron, por ejemplo, el apellido Duval, que viene Vale, que significa básicamente el que vive en un valle, el que vive entre Dubai. montañas, Del Valle, del valle. Dubai. Sí, señor. De hecho, yo tengo una onceava abuela que era judía, Ujú, y se claro. llamaba María Mazal, y se casó con Ramón Duval, y de ahí sale toda la descendencia nuestra. O sea que por eso yo tengo un porcentaje de ADN judío askenazi a través de esa mujer. Y dirás, es que es muy lejana ya, pero es que es mi ancestra directa unas Claro, 6 o 7 veces. claro. El otro día decía yo en el acto real, ¿vale? Que el noveno abuelo del rey actual era el de la Gran Redada, Sí. el hechizado, mal reposo tenga. Carlos II. Ese sufrió el infierno en vida, hombre. Bastante ha sufrido. Eso fue las maldiciones de los gitanos, primo. Mira, el obispo a los 6 meses muerto, el Toma. rey diniló perdido y el marqués terminó en el destierro exiliado. Y sin hijos. No tuvo hijos. La maldición de los calos. Y Vaya. te digo más, su casa natal de Santo Domingo es patrimonio del primo José. Madre mía. Ya que la casa del marqués de la Ensenada la tiene en propiedad un gitano de Santo Domingo de la Calzada. Toma. Primo José. O sea, Ay, qué bueno, qué bueno. patrimonio en manos de gitanos. Joder. Es que lo de la gran redada es que de verdad, pensar en hombres apartadas de sus mujeres, los hombres enviados a las galeras, las mujeres a las casas de misericordia y a los conventos, obligadas a subsistir Os a voy a base dar de un pan y dato. de agua. Déjame que dé un dato, primo, en base a eso, ¿vale? Como sabéis, fue en 1749 la Gran Redada. En 1745 se ordenó un censo de toda la población, ¿vale? Y a partir de ahí, de la construcción de ese censo, pues ya tenían localizada a la gente, ¿vale? El otro día salió la encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, y en esta ocasión habían metido varias preguntas sobre la cuestión gitana. Hay que tener cuidado con eso. ¿Vale? Que si el pueblo gitano tenía que alcanzar alguna cuota más de reconocimiento, que pensábamos de... Bueno, la última pregunta del cuestionario era una pregunta identificativa étnica. Preguntaba si eres romaní, ¿vale? Y era una encuesta que se hizo supuestamente aleatoriamente sobre 25.000 personas, 1,5 se identificaron como romanís y la encuesta iba dirigida específicamente a un grupo de personas que carecían de, digamos, tecnología, la brecha digital. Los que sufren la brecha digital. digital. Con Eso. lo cual iba directamente enfocada sobre gitanos. Esto es una pregunta de un censo, esto es una pregunta censal. Yo tengo parte de ese censo original. Alerta con estas cosas. Yo lo he hablado ya con la gente del Consejo, ¿vale? Se sabía que se iba a meter esa pregunta en el INE, porque quieren estadísticas los payos, y bueno, por lo que sabemos a nivel europeo, las diferentes comunidades gitanas que se han ido reconociendo han sido a través de censo voluntario, y eso es lo que de alguna manera el gobierno va a impulsar, sin ninguna duda, ¿eh? Nosotros estamos en contra de todo censo porque siempre además hay alternativas de las que pueden salir unidades de estadísticas también como una competencia una vez que se produzca el reconocimiento. Por lo tanto, es algo que debemos de estar alerta porque se están haciendo preguntas étnicas cuando está rigurosamente prohibido por la ley, ¿eh? Y está ahí en la encuesta del CIS, pregunta número 30, la última. Pues, Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Familia. Ya lo he encontrado. Mira, este eran los censos que hacían a los gitanos. Ahí se ve. Este es, por ejemplo, Josep Ximénez, de edad 53 años, de ejercicio labrador negociante. Está casado con María Tontanet, de 41 años, y tiene 2 hijos llamados Alexos, de 22 años, que está impedido. Esteban, de 18, labrador, y 2 hijas llamadas Francisca, de 17, y Serafina, de 12. Estos son los datos que tenían ellos. Ignacio Ximénez
de edad 43 años, labrador negociante, está casado con Magdalena Borí, o Boxy, de 37. Tiene 4 hijos llamados Ignacio, de 19, de oficio cubero, Antonio, de 13, Esteban y Domingo, hijos mellizos, de 4 años, y una hija llamada María, de 3 meses. Antonio Jiménez, 50 años, oficio labrador negociante, casado con Antonia Jiménez y Jiménez, de 38, y tiene un hijo llamado Francisco, de 10, y una hija llamada Teresa, de 13. Y aquí había alguna, vale, aquí había alguna que era directamente antepasado mía. O sea, a ver si la encuentro. Mientras la encuentras, Justi, Dime. ¿quiénes somos los gitanos y qué papel crees que Dios nos ha dado en la historia? Bueno, los gitanos somos, yo siempre digo, somos un grito a la esperanza que clama al mundo que alguien puede sobrevivir a tantísimas adversidades. Amén. Creo que el gitano está forjado a fuego y que el resultado de nuestras migraciones, opresión, persecuciones, ha derivado en lo que somos hoy. Gente que ama la libertad, que ama a nuestros ancianos, a nuestra familia, a nuestros niños, que tiene unos valores que son impresionantes. Y el papel que tiene en el tema, pues mira, en el tema de Dios, para Dios no existe los grupos, no hay separación de nada, ¿no? Pero sí creo que el pueblo gitano, al ser tan pasional, le hemos dado un sabor nuevo al Evangelio, y creo que Dios, visto el sufrimiento que hemos tenido, no tiene Dios hijos preferidos, pero sí que es verdad que nosotros, Dios sabe, el primero que sabe lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido. ¿Verdad? Y mira, estas 4 personas que estamos aquí en el live somos un puro milagro. Totalmente. Podría ser que no estuviéramos aquí, porque nuestros antepasados estuvieron aquí. En Zaragoza hubo 821 mujeres gitanas en la sede Pinatelli, en la sede del gobierno de Aragón. Yo he estado ahí. Y 821, en el 2019 conseguimos que se pusiera una plaquita. Y se llamaba Casa de Misericordia, pero en realidad era una cárcel. Vale. Y hay actas de entrada donde se habla de la gitana que tiene mal genio, que hay que colgarla en un palo, el gitano que hay que ponerlo boca abajo, que hay que darle latigazos. ¿Por qué? Porque realmente somos el fruto de todo eso. Pero mira, no han conseguido quitarnos del medio y nos han hecho más fuertes. Así es. Muy bien. Muy bien. Pochas, Joseico. Sí. ¿Por qué es tan importante recuperar la historia para el reconocimiento de nuestro pueblo? Porque si a un pueblo lo invisibilizas, no existe. Y la prueba evidente somos nosotros. Por eso hay que poner todo el énfasis. El otro día, hablando por la noche, lo decía el primo Motus de Alicante, decía, hay que hacer una deconstrucción, ¿vale? De todas las cosas. Hay que hacer una deconstrucción y hay que empezar a contar de verdad quién es el pueblo gitano, ¿vale? Y la verdadera historia del pueblo gitano. Y tiene que ser contada desde una visión y desde una perspectiva gitana, ¿vale? Es estrictamente necesario. Afortunadamente, antes de que acabe este año, se supone que hay una comisión nombrada en el gobierno que está trabajando la cuestión de la memoria histórica de 1425 al 78, ¿vale? Se supone que de ahí tiene que salir un informe con toda la secuela histórica bajo 4 principios: verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿vale? Creo que está temblando ya el Congreso. De hecho, la comisión está paralizada, ¿vale? Esto ya pasó en 1981. En 1981 el tío Juan de Dios trató de llevar una comisión al Congreso junto con Tomás Calvo, con el antropólogo, ¿vale? A los 8 meses la pararon. Es tan fuerte, es tan escabrosa la historia de sangre que han cometido con el pueblo gitano, es de tal magnitud económica,
las cuantías económicas que tendría que pagar el gobierno de España, pues si daros cuenta que el nazismo todavía está pagando la cuestión del holocausto nazi, que duró 4, 6, 8 años, imaginaros cuánto cuesta 600 años. 232 pragmáticas reales. A gitanos se le ha prohibido acogerse a la iglesia. Estamos, por orden papal, se sacó a los gitanos de las iglesias porque los gitanos no tuvieron ni siquiera el derecho. Cuando nos persiguió el Estado, también nos persiguió la iglesia. O sea, es algo que no ha pasado con otro pueblo. Nos arrancaban hasta de los altares. ¿Cómo es posible? Ay, Dios mío. ¿Cómo es posible? Y claro, ahora toca la hora de la verdad. Llega un tiempo, llega un momento en que la justicia social va funcionando, va triunfando, las voces de los oprimidos se escuchan y ahora hay que contar. Y ahora hay que restituir. ¿Y cómo se va a restituir? Económicamente no pueden pagar la deuda que el gobierno tendría que asumir. Por lo tanto, se nos debe, punto 1, reconocimiento pleno y político. Punto 2, un estatuto cultural como fórmula de gobierno. Así Y es. punto 3, una reserva de escaños para entrar en el tablero de la política, en el Congreso, ¿vale? Y que cuando tengamos oportunidad, los gitanos con nuestros 5 o 7 escaños, nos hagamos un Puigdemont. ¡Un Puigdemont! Sí, así como te lo digo, John, un Puigdemont. Y si usted quiere los Saque a votos todo el de los mundo. gitanos para ser investido presidente, pues mire usted, usted me tiene que dar tal y tal y tal y tal concesión en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de salud, en la materia que a mí me dé la gana, como han hecho los catalanes o como hacen los vascos, ¿no? Vale. Están en su derecho y estas son las reglas del juego. Es el momento de empezar a jugar con esas reglas del juego y todo esto será por el reconocimiento de la historia. Solo cuando se reconozca y se investigue la historia, de ahí sale una deuda histórica que tiene que ser compensada a través de ese reconocimiento político. Yo propongo que a los que hemos nacido antes de la democracia nos jubilen ya, ¿vale? Como compensación económica y que nos jubilen ya, a todos. Mira, estoy contigo en eso. Estoy contigo, José. Jesús bendito. Luis, en una frase, ¿qué significa para ti recuperar la historia del pueblo gitano? Ya que se has metido en ello ahora. Sí, como ha dicho el tío Pochas, nosotros somos los grandes olvidados de la historia de España. Cuando hablan, por ejemplo, en los libros de historia, en clase, acerca de la expulsión de judíos o moriscos, que me parece bien que se cuente, pasa de largo y no hablan ni de la persecución a los gitanos, invisibiliza nuestro sufrimiento y evidentemente hay que dejar constancia. Uno de los grandes libros, por ejemplo, este ya está descatalogado, se titula Los gitanos y las gitanas de España a mediados del siglo XVIII. Aquí se muestra todos los castigos y penitencias que han tenido que sufrir muchos gitanos durante ese periodo de tiempo. Habla de las casas de misericordia, habla de los censos, cuántos hombres, niños, varones y hembras tuvieron que ser separadas de sus madres, ¿vale? Para ser de alguna manera adoctrinados, para que dejen de ser gitanos. Porque para la sociedad paya lo que tenían ellos era un interés porque consideraban a los gitanos como una secta, en la cual la gente se unía a ellos por los caminos, tenían un sistema de vida móvil, eran errantes, eran nómadas, eran itinerantes, los que aprendían, por ejemplo, yo qué sé, quincalla mismamente, hacían hacer cestas, empezaban a hacer pues todo aquello que estuviera a su disposición, sacaban dinero de debajo de las pruebas, de debajo de las piedras. Lo que trato de decir es que incluso la Iglesia Católica estuvo en nuestra contra en ese sentido, ¿vale? No me gusta recuperar, ¿vale?, algún tipo de información, porque me da vergüenza y asco tan solo el hecho de hablar de lo que querían hacer con nosotros, ¿vale? Entonces, evidentemente, el plan de exterminio que tuvo el Marqués de la Ensenada, ¿vale?, para con nosotros, evidentemente, nunca ha quedado en la memoria colectiva del pueblo español, y creo que, como dice el tío Pochas, tendríamos que visibilizar a un pueblo que ha sufrido a manos de los poderosos desde una posición de vulnerabilidad.
que estábamos solos en el mundo, solo lo único que teníamos a Dios por delante, nada más. El resto fue jauja. Pues bueno, os voy a hacer una preguntita a los tres, respondéis uno cada uno y ya nos vamos despidiendo. Llevamos casi 2 horas de emisión, no va más tiempo. No me dejéis hablar, no me habéis fastidiado. No llames más, no llames más. No, aquí estáis siempre, esta es vuestra casa, Revolución Gitana, vuestro grupo, familia. ¿Qué consejo dais a los jóvenes, y más vosotros dos, que estéis en ese tema, que hoy buscan su identidad? Adelante. Luis. Bueno, pues yo Bueno. Yo lo primero a los jóvenes, que vayan al culto, que entreguen su vida al Señor. Amén. ¿Vale? Yo he sido mucho malo. A mí me tocaron los 80 y los 90 de joven. Y yo fui muy malo. Me equivoqué mucho en la vida. Me gustaba mucho la noche y las tonterías. Y pagué un precio muy caro por ello. ¿Vale? Donde mejor está un gitano es rodeado de los suyos, con su familia y en su cultico. Ojalá me habría casado a los 14 en vez de casarme a los 25. Ojalá me habría casado a los 14, de verdad. Ojalá. Pero bueno, ir al cultico, entregarle vuestra vida al Señor, porque el Señor existe. Creérmelo, os lo dice un milagro. Verdad. Un día de esto nos contarás un poquito tu testimonio, José, aquí. Aunque siempre estás aquí con nosotros en Revolución, pero para conocerte un poquito más en ese sentido. Luis, ¿qué dirías tú a la juventud? Que no se alejen de Cristo, como dice el tío Pochas. Y sobre todo, que mientras vuestra economía os lo permita, no abandonéis los estudios. Yo no tuve las oportunidades que tenía que tener para seguir estudiando, ni hacer una carrera, ni un máster. Tuve que dejar los estudios, los retomé y los tuve que dejar a la mitad para ponerme a trabajar. Evidentemente, la educación es algo muy importante para nosotros, es algo que no hemos valorado lo suficiente cuando lo teníamos, o teníamos la edad y en aquel entonces, ¿no? Cuando uno ya es niño. Y evidentemente hay que llevar una vida en orden. No fumáis, no bebáis, ir al culto y terminar los estudios, por favor. Sacaros el carné, que eso es cosa que todavía me queda por conseguir. No me digas eso. Bueno, poco a poco. Yo no tengo carnet de conducir. Ahora, te digo una cosa. En aquellos años, donde cantara Camarón, allí estaba yo. ¿Sabes lo que te digo? Aunque fuera dedo, hermanito. Aunque fuera dedo. Agustín, Justi. Bueno, suscribo totalmente las palabras en el tema de Cristo, ¿no? Pues yo soy pastor y me bauticé con 15 años. Lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas es ser un seguidor del Mesías. No nos va a enseñar nada malo, al revés, a ser buenas personas. Y apartando eso, que estudien, que se formen. La educación es lo único que hace libre a los pueblos. Es la llave de la inclusión. Yo estoy en el tema de educación muy comprometido. Es la llave de la inclusión. Todos los demás, todas las cosas que hay que se interseccionan en el tema de en intervención social con el pueblo gitano, tema de vivienda, tema de salud, tema de empleo, tiene que ver mucho con la educación. Hay un montón de estudios que se han hecho, ¿vale? Yo hace poquito, cuando terminé la universidad, me di cuenta pues que los gitanos vamos en el último vagón del tren. Entonces, ¿cuál es la llave? Niños, jóvenes que me estáis viendo, estudiar, sacaros la ESO, sacaros una carrera, una FP, el bachillerato. Si estudiáis el tema de vivienda, tendréis más posibilidades. Si estudiáis el tema de empleo, tendréis más posibilidades. Y si tenéis un buen empleo y una buena vivienda, en el tema de salud no estaremos tan atrás, porque por desgracia estamos entre 7 y 11 años por debajo de la esperanza de vida de la población mayoritaria, por ejemplo, que es muy triste. Entonces, pienso que la educación es la llave de la inclusión y que solo la formación y la cultura hace libre a los pueblos. Esto dijo hace poquito Juan de Dios Ramírez Heredia, que es, ya lo sabes, Cristo y estudios. Yo a los niños que tengo en el culto, si son asentistas, no los dejo tocar el piano, ni la guitarra, ni nada. Los disciplino. ¡Ole, qué bien! Mira, sería, de verdad, lo tenía que hacer todos los pastores, todos.
todos, en serio. Qué buena idea, qué buena idea. De verdad que sí. Justo, y Dios te bendiga. Pues nada, Dios familia. La mejor herencia que se le puede dar a un hijo, primos. Apoyar a los hijos para que estudien. De Muy verdad. bien. Yo no tengo mayor alegría ni mayor orgullo que tener a mi niño estudiando. Lo tengo con 19 años, todavía está estudiando y es el mayor orgullo que tengo. ¿Vale? Muy bien. Las hijas, a los 16 años, las dos dejaron la escuela. Bueno, no querían estudiar, a trabajar. Vale, ya está. Muy bien. Pero lo que te abre puertas en la vida es tener capacidad. No por el hecho en sí de la carrera. Abre la mente. Muy Te da bien. más opciones para afrontar la vida. Además, Santa Teresa, no sé si era santa, Dios la tenga en su gloria, no sé si era santa esa mujer, dijo una frase muy buena, dijo, lees, conduces, no lees, te conducen. Vaya. Así Eso es. es lo que está pasando con el origen. Ahí es, ahí es. ¿Es de Santa Lee. Teresa esa frase? Sí, Jo, pues vaya frase con flow y del 2025. de verdad, ¿eh? la tía Vamos. Teresa, era buena, era buena. Vale. Pues muchas gracias por invitarnos, oye, gracias por ponerme con esta gente en un directo, para mí es un privilegio, gracias por contar conmigo y Gracias, bueno, gracias a vosotros, de verdad. y me seguiréis viendo por aquí, soy uno de los más pesados, soy el segundo más pesado, el tercero, el primero es Luis, sin duda. Pero bueno, yo tengo el máster de pesadez también, no os preocupéis. Mi papá me dice, pero no te cansas nunca, hijico. Gracias a los dos, hacéis una gran labor, Fíjate, hoy de la cuestión hindú, pues uno desde la defensa de la fe y otro desde la defensa de la genética, pero con total acuerdo, con total exposición de hechos y de pruebas contundentes y los demás, pues eso. Muy bien. La chirria saurengue. Venga, Un abrazo a todos. Gracias, gracias, familia. Seguimos caminando, seguimos conociendo nuestra historia y luchando por nuestro reconocimiento como pueblo. Sin más, familia, salud y libertad. Que Dios os bendiga mucho y os programa, familia. Bendiciones. Os programa.